Hola, mi nombre es Melina Quintero Santos y hoy les voy a hablar sobre la tutela como mecanismo para la protección de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado en el país. La acción de tutela se encuentra contemplada en el artículo 86 de la Constitución Nacional y es una garantía constitucional específica del derecho de toda persona a la protección judicial de sus derechos de aplicación inmediata. Esta acción procede cuando el derecho ha sido amenazado o vulnerado debido a la acción u omisión de una autoridad pública y el afectado no cuente con otro mecanismo de defensa judicial para la protección de sus derechos. La tutela frente a los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país. La Ley 1448 del año 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, contiene una serie de derechos y de garantías de los cuales son titulares las víctimas del conflicto armado. Estas víctimas pueden solicitarle a la unidad de víctimas la materialización de esas medidas de reparación integral contenidas en esa ley, pero cuando estas respuestas son desfavorables o vulneran derechos fundamentales, ellas pueden acudir ante el juez constitucional para la protección de sus derechos fundamentales. Sentencia T-211 del año 2019. En esa sentencia, la Corte Constitucional reiteró que en jurisprudencia siempre se ha dicho que las víctimas son una población que cuentan con una especial protección. En el caso concreto, la Corte estableció el asunto bajo examen en la acción de tutela interpuesta constituye un asunto de relevancia constitucional por tratarse de derechos de un sujeto de especial protección constitucional en su condición de mujer víctima del conflicto armado y población desplazada, que manifiesta fue también víctima de un hecho de violencia sexual, por lo que su caso requiere de un tratamiento diferencial y una protección constitucional prevalente. La acción de tutela procede contra cualquier acción u omisión que incurra una autoridad pública y en el caso de la unidad para las víctimas es la autoridad pública competente que desarrolla funciones frente a los derechos de las víctimas y a la cual se le endilga la vulneración de sus derechos fundamentales. El artículo 13 de la Ley 1448 del año 2011 señala el enfoque diferencial como un principio. Es el reconocimiento que ciertas personas sufrieron de mayor manera el conflicto armado por razones de su orientación sexual, de su género, entre otros. Muchas de las víctimas deben recurrir a la acción de tutela para que se les reconozca el derecho a la ayuda humanitaria, el cual ya ha sido señalado por la Corte Constitucional como un derecho al mínimo vital que tienen las víctimas. Se tiene en cuenta y es la respuesta a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional a partir de la sentencia T-025 de 2004 en sus reglas y subreglas, lo que incluye sus autos de seguimiento. La sentencia T-025 del año 2004 declara la inconstitucionalidad de las cosas en cuanto a la población desplazada por el conflicto armado de Colombia. La Corte Constitucional agrupó 108 expedientes acumulados correspondiente a igual número de acciones de tutela interpuestas por 1.150 núcleos familiares por considerar que las autoridades competentes no estaban velando por sus derechos. Los demandantes interpusieron acción de tutela contra la Red de Solidaridad y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, Crédito Público, los Ministerios de Salud y del Trabajo, entre otros, así como otras varias administraciones municipales y departamentales por considerar que dichas autoridades no estaban cumpliendo con su misión de protección a la población desplazada y por la falta de respuesta efectiva a sus solicitudes en materia de vivienda y acceso a proyectos productivos, atención en salud, educación y ayuda humanitaria. En el 2018 se estipuló que la unidad de víctimas recibía en su contra más de 200.000 acciones de tutelas al año. En el 2020 recibió 15.000 acciones de tutela en su contra por violación de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado en el país. Problema jurídico. Procede la acción de tutela para examinar las acciones y omisiones de las autoridades públicas respecto de la atención integral a la población desplazada para determinar
Si problemas en el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de la respectiva política estatal contribuyen de manera constitucionalmente relevante a la violación de sus derechos constitucionales fundamentales. Declaración del estado de cosas inconstitucionales. La declaratoria formal del estado de cosas inconstitucionales tiene como consecuencia que las autoridades nacionales y territoriales encargadas de atender a la población desplazada deben ajustar sus actuaciones de tal manera que se logre la concordancia entre los compromisos adquiridos para cumplir los mandatos constitucionales y legales y los recursos asignados para asegurar el goce efectivo de los derechos de los desplazados. Es de recordar que en el Registro Único de Víctimas a corte de febrero del presente año 2021 existen más de 9 millones de víctimas del conflicto armado. Esta decisión respeta las prioridades fijadas por el legislador y por el Ejecutivo y el experticio de las autoridades nacionales y territoriales, sus responsabilidades que definieron el nivel de sus propios compromisos, pero exige que éstas adopten a la mayor brevedad posible los correctivos que sean necesarios para que dicho estado de cosas inconstitucional sea remediado. Resumen del argumento y de la decisión. La Corte Constitucional ordena al Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia que asegure la coherencia entre las obligaciones fijadas por las autoridades competentes y el volumen de los recursos efectivamente destinados a proteger los derechos de los desplazados. En caso de que concluya que los compromisos asumidos por la política estatal no podrán ser cumplidos en aras de los principios de transparencia y eficacia, el Consejo debe redefinir públicamente tales compromisos después de ofrecer oportunidades suficientes de participación a los representantes de los desplazados. Auto 149 del año 2020 de la Corte Constitucional. En ese auto se dictan medidas para garantizar los derechos de la población desplazada en el marco de la emergencia sanitaria declarada con ocasión al COVID-2019 y se recuerdan los principios establecidos en la sentencia T-025 del año 2004, el principio de favorabilidad en la interpretación de las normas que protegen a la población desplazada, los principios rectores del desplazamiento forzado interno y el principio de prevalencia del derecho sustancial en el contexto del Estado social de derecho. Así las cosas, podemos concluir que la tutela es una herramienta idónea para la protección de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado en Colombia. En el consultorio jurídico hemos notado que, sin importar los derechos de petición, la unidad de víctimas vulnera estos derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado, porque no solamente se trata de la vulneración del derecho de petición, sino también el del mínimo vital que ya la Corte se ha manifestado al respecto, también el debido proceso, su vida en condiciones dignas, y es por ello que hay que hacer un acompañamiento total e importante a las víctimas del conflicto armado en el país para que puedan lograr la materialización de sus derechos. Por su atención, muchas gracias.